Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Vamos a continuar nuestros mensajes acerca de la restauración. Últimamente estamos tratando el aspecto de la naturaleza de Babilonia. Y ustedes saben la razón por la cual estamos estudiando esto. Porque estamos usando la tipología del cautiverio babilónico, cautiverio de Judá en Babilonia por 70 años, como una ilustración de lo que está pasando hoy en la iglesia. Porque Dios nos ha revelado a través de la palabra, por toda la Biblia, que en su trato, su relación con su pueblo, cada vez que el pueblo no ha entendido algo o ha desobedecido a Dios, cae en una forma de cautiverio. Yo sé que la palabra cautiverio no aparece en el Nuevo Testamento. Aparecen otras palabras que son parecidas. No aparece esa misma palabra, pero lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y no podemos negar la realidad también de que caemos en cautiverios. Los judíos le dijeron a Jesús cuando Él les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ellos dijeron, hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Es mentira. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los de Babilonia, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos y fueron esclavos de los romanos. Y dicen que no fueron esclavos de nadie. Mentirosos. Y hay quienes también dicen, yo, cautiverio, no, Cristo me libertó. Amén, Cristo te libertó. Pero cuando dijeron eso, ¿saben qué dijo Jesús? El que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí mismo le respondió. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y Dios nos ha ilustrado que Israel pasó en su historia por muchos tipos de cautiverio. Y la iglesia también en los 20 siglos ha estado en cautiverio. ¿Quién se atreve a negar que en todo el tiempo de la Edad Media la iglesia no estuvo en cautiverio? Inclusive era muy difícil encontrar la iglesia en esos días, debido a la apostasía tremenda que había en la iglesia. Eran tan pocos los que mantenían la sana doctrina y los que andaban en el camino del evangelio, que cualquiera decía que la iglesia había desaparecido. Sin embargo, había un remanente, como siempre lo hay, pero en conjunto la iglesia estaba también en un cautiverio. ¿Quién dice que hoy la iglesia no está en un cautiverio? En forma general. Hay iglesias que están viviendo hermosamente delante de Dios, pero hay una parte del cuerpo, la mayoría, que está viviendo en cautiverios. Cautiverio en cuanto al pecado, cautiverio religioso, cautiverio porque están bajo el dominio de los hombres, cautiverio porque han sido seducidos como Eva fue seducida y han sido arrastrados a prácticas y a cosas que son humanistas y que están en contra del propósito de Dios. En muchos aspectos que podemos mencionar, la iglesia está en cautiverio. Y entonces, el hecho de que en Apocalipsis aparece Babilonia y Dios hace un llamado en Apocalipsis que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, muestra que todavía existe Babilonia. Hay una Babilonia espiritual. En el libro del Apocalipsis habla mucho de esa Babilonia. Y es interesante porque la Babilonia del Nuevo Testamento es Roma, indiscutiblemente. Él habla de la gran ciudad. Habla que está sentada sobre los 7 montes y Roma está sentada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Y toda la descripción que da
Era la ciudad que mataba a los mártires y que derramaba la sangre de los mártires. Indiscutiblemente, nadie discute que Juan se refería a Roma cuando hablaba de Babilonia. Y de Roma sale una ramera. La ramera es una prostituta. ¿Y quién se prostituye? Alguien que vivió bien. Está hablando de la iglesia apóstata, de la iglesia que se prostituye. La Biblia habla del anticristo como de una apostasía. Cuando venga la apostasía, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Así que si en Apocalipsis termina hablando de Babilonia y del juicio que vendrá sobre Babilonia. Y es interesante porque en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice que la bestia, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si ustedes han estudiado el libro de Daniel, se van a dar cuenta que Daniel tuvo una visión de 4 bestias. La primera que vio fue un león que representaba el reino de Babilonia. La segunda que vio fue un oso que representaba al imperio que siguió después de Babilonia, que era Persia, y tenía 3 costillas en la boca que representaban a 3 reinos que destruyeron los persas para llegar al poder. Después del oso apareció un leopardo con 4 alas que representaba al imperio macedónico, o sea, de los griegos. Y un leopardo porque un leopardo es rápido, y las 4 alas porque después de la muerte de Alejandro Magno, que fue el gran caudillo de ese imperio, el reino se dividió entre sus 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Después de la muerte de él, se dividió el reino en los 4 y se apoderaron del mundo, 4 alas. Y la cuarta bestia era espantosa y terrible, que devoraba y representaba a Roma, que fueron los imperios que vinieron después. Entonces, noten ustedes que en el tiempo de Cristo aparece la bestia y dice que es semejante a un leopardo. El leopardo en profecía representa a Grecia, según el libro de Daniel. Y Roma, los que conocen la historia saben que Roma, cuando conquistaba a los pueblos, asimilaba su cultura, a sus dioses. Y en realidad Roma no tenía una identidad. La identidad de Roma era Grecia, porque Roma bebió tanto de Grecia que era más Grecia que Roma, si lo analizamos bien. Entonces, la bestia aquí es semejante a un leopardo, tiene característica de Grecia. Cuando llegue el momento, vamos a hablar del espíritu de Grecia. Ahora estamos hablando del espíritu de Babilonia. Ahora, esos poderes han desaparecido como imperio, pero el espíritu de ellos continúa en Roma, porque Roma, cuando conquistó a esos imperios, cuando se apoderó de esos imperios, ¿qué hizo Roma? El espíritu de esos imperios fue absorbido por Roma, porque los espíritus de los principados se casan y se unen. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles acá, los europeos, en México, por ejemplo, se casaron. Se casó el espíritu europeo con el espíritu de los aztecas. Y si ustedes estudian la historia de México, se van a dar cuenta que hay matrimonios. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, hay una tradición tremenda de un matrimonio que hubo entre los aztecas y de una princesa que murió porque estaba enamorada del hijo del cacique de la otra tribu, eran enemigos. Y ella murió por ese amor. Entonces dice que donde fue enterrada, de allí salió un espíritu. Es increíble que estas películas se han filmado de eso. Y dice que ese espíritu salió y ahí salió, dice que el amor de esa mujer que murió por amor es el espíritu de la Virgen de Guadalupe. Es terrible. Por eso la Virgen morena. En todos los países ha aparecido la Virgen donde quiera. En cada país se aparece diferente para llenar a la gente de la idolatría. Y generalmente se le apareció a los indios. Y se juntan las culturas, los espíritus. Eso no es nada extraño. Cuando un pueblo conquista al otro pueblo, se casan los espíritus.
porque el diablo tiene su reino y él le tiene un príncipe a cada nación y un príncipe a cada cultura. Por ejemplo, cuando habla de Tiro, leanse el libro de Ezequiel, cuando habla de Tiro, habla del príncipe de Tiro y habla de que el espíritu que había en él es el espíritu de Lucifer. De tal manera que le está hablando al príncipe de Tiro y le está hablando a Lucifer. Y ella dice, ¿por qué es extraño? Le está hablando a Tiro, al rey de Tiro, y le está hablando a Lucifer, porque el espíritu de Satanás estaba en el príncipe de Tiro. Son cosas extrañas en la Biblia, pero así es. Por toda la Biblia está eso, el espíritu. Y aquí vemos que esta bestia del Apocalipsis era semejante a un leopardo. Había asimilado la cultura grecia, tenía el espíritu de Grecia, el espíritu del humanismo, el espíritu del intelectualismo que está metido en la iglesia hasta en los poros. Es el leopardo. El leopardo tiene muchas manchas. Y la iglesia ha sido manchada con el leopardo también. Estábamos hablando con grupos de siervos y alguien me hizo la pregunta acerca de los seminarios, que qué malo había en los seminarios. Yo le decía, no hay nada malo en los seminarios. Hay que estudiar la palabra. Y ese es el medio que la mayoría de las iglesias tienen para formarse. El problema con los seminarios es que ya no solamente no cumplen el propósito, sino que se han desviado del plan de Dios. Y hablo del espíritu con el cual enseñó Cristo. Los ministros no se forman con una pizarra y una tiza. Cristo nunca reunió a nadie en un aula de clase para enseñarle nada. Jesús enseñaba con su vida y con su ejemplo. Los discípulos andaban detrás de él mirando cómo él obraba y así actuaban también. Él enseñaba la palabra de una manera espiritual y se formaban los discípulos inspirados, llenos del Espíritu Santo, con deseo de ser más santo, con deseo de desarrollar un ministerio de fidelidad en su mayordomía en todos los aspectos. No se le llenaba la cabeza de conocimiento y el corazón estaba lejos de Dios. No. Entonces ahora, yo decía, los seminarios lo que han hecho es que han imitado a las universidades. Por eso tienen los mismos sistemas académicos. El mismo sistema de las universidades se ha introducido para formar a los ministros de Dios. Allí como se enseña química, como se enseña biología, etcétera. Así se enseña también las clases bíblicas en los seminarios. Entonces se le da un título a la gente. O sea, hay graduación igualito que en la universidad. Imagínense ustedes. Pero Cristo, cuando estaban listos los 12, no lo vistió de una toga negra y con mucho orgullo ni le dio un título. Lo que hizo fue que le dijo, estáos en Jerusalén y seréis investidos con el poder que viene de lo alto. La palabra investido viene de la palabra investidura, es graduación. Pero el título que le dieron fue el Espíritu Santo, para que estén listos para ir a predicar el evangelio. Ahora le dan un título que lo llena de orgullo y hay que ser el doctor fulano de tal. Ese es el espíritu de Grecia. El intelectualismo, el amor a los libros. Y cuando yo hablo así, no estoy predicando a la ignorancia. Los hombres de Dios, como Pablo, eran conocedores. Pero el conocimiento nunca se convirtió en un obstáculo. Nunca. Y hay espíritu de Grecia en Roma. Y miren lo que sigue diciendo. Y sus pies como de oso. ¿Quién era el oso allá? En Daniel. ¿Cuál es el oso en Daniel? El imperio de los persas. Léanse a Daniel 7 después en sus casas para que vean los mismos animales. ¿Qué hizo Roma cuando conquistó el imperio macedonio que ya estaba dividido? Absorbió todas esas culturas. Y dice, y su boca como boca de león. ¿Y quién es el león en Daniel 7? ¿Quién es el león en el libro de Daniel? Babilonia. ¿Y qué sigue diciendo? Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces, es semejante al leopardo. Tiene los pies del oso. Los pies se usan para caminar. El imperio de los persas tiene los pies del imperio de los persas. Pero tiene la boca de Babilonia. Vamos a Daniel 7. Yo no los culpo, es que aquí nunca hemos predicado profecías. Porque Dios dijo hace 12 años que no prediquen profecía hasta que Él nos revele la verdadera revelación de Daniel y Apocalipsis. No que todas están equivocadas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en Apocalipsis y Daniel hay más de lo que la iglesia ha visto. Y que Dios lo va a revelar en los últimos días. Daniel capítulo 7. Miren el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo
en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Esa es Babilonia. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Eso es Babilonia, corazón de hombre. Y aquí una segunda bestia, es el imperio de los persas que vino después de Babilonia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, porque era el imperio de los medos y los persas que se unieron, pero los persas eran mayores que los medos. Por eso dice que se alzaba más de un lado. Dice, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, que fue el imperio que vino después de los persas, los griegos, bajo la dirección de Alejandro Magno, que fue el gran conquistador, con 4 alas de ave en sus espaldas, que son los 4 reyes, en el cual se dividió el imperio después que él murió. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pero en Apocalipsis, la bestia que se levanta es semejante al leopardo, tiene los pies del oso y tiene la boca del león. ¿Y quién es el león ahí? Babilonia. Entonces, ¿ha muerto Babilonia? No, Babilonia está en el mundo. Y lo grande es que está en la boca. La boca es más importante que los pies. Por eso que el cuerno pequeño dice que habla como un dragón. Aunque es pequeño, dice Apocalipsis, habla grandezas. Ahora, hay algo que me llamó la atención a mí. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis otra vez. Apocalipsis capítulo 13. Dice aquí: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué tenía en la cabeza? Un nombre que tenía blasfemo. Ahora, ¿qué era lo que quería hacer Nimrod allá en Babel? Un nombre. Y esta bestia tiene un nombre como blasfemo. Ahora, vengan conmigo al capítulo 17, donde habla de la ramera, que es Babilonia. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué han hecho? ¿Ustedes saben lo que es fornicar? Tener relaciones íntimas. ¿Ha muerto Babilonia? La Biblia dice que las naciones han tenido relaciones íntimas con Babilonia. Y si las naciones han tenido relaciones íntimas con Babilonia, entonces la iglesia también ha tenido relaciones íntimas con Babilonia. Dice el 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y está hablando aquí de la apostasía, de la iglesia falsa, que se prostituyó, se llenó de Babilonia, del espíritu de Babilonia, de prostitución. Sigue diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No solamente han fornicado, sino que se han bebido el vino, se han emborrachado de la fornicación de Babilonia. Sigue diciendo: y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Aquella bestia ya tenía un nombre de blasfemia. ¿Y qué tiene Babilonia? Muchos nombres de blasfemia. Ahora déjame decirte lo que es eso de nombre de blasfemia. ¿Recuerdan ustedes cuando el sumo sacerdote estaba juzgando a Jesús de Nazaret?
que andaban buscando un pretexto contra Jesús para crucificarle, que buscaron testigos falsos y se contradecían el uno con el otro y vieron que no era suficiente argumento como para condenarlo. Entonces el sumo sacerdote le rogó a Jesús y le dijo: yo te conjuro por el Dios vivo que tú me digas, ¿eres tú el Cristo? Y lo confrontó. Al preguntarle a Jesús: te conjuro, te lo pido, te lo ruego, te lo demando por Dios. A Jesús no se le puede pedir nada por Dios. Igualmente a Dios no se le puede pedir nada por Jesús, porque inmediatamente se le derrite el corazón. Jesús sabía que era una trampa y que él, al contestar, iba a ser condenado. Pero no le importó, porque le dijo: por Dios te conjuro que tú me digas, ¿eres tú el Cristo? Además, él no podía negarse a sí mismo, porque él nos dijo que no lo negásemos delante de los hombres. Así que Jesús contestó y dijo: tú lo has dicho, y desde ahora en adelante tú verás los cielos abiertos y tú verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de las alturas y que viene en las nubes del cielo. Entonces, cuando el sumo sacerdote oyó eso, dijo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más pruebas tendremos contra él? Él mismo se ha condenado. ¡Ha blasfemado! Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote juzgó que Jesús había blasfemado? Porque según el sumo sacerdote, Jesús estaba atribuyendo el ser semejante a Dios. Y eso para los judíos era una blasfemia. Entonces, la bestia tiene un nombre de blasfemia, significa que está usurpando, está poniéndose un nombre que es el nombre de Dios. Está adquiriendo algo de Dios y lo está usando, cuando en realidad la forma que vive es totalmente contraria a lo que es Dios. Como que yo me llame el vicario de Cristo en la tierra y en realidad yo estoy viviendo de otra manera. Que yo me llame representante de Cristo y yo soy un mafioso, un engañador, mentiroso. Es una blasfemia. Yo estoy usando mal el nombre del Señor. Y la bestia también tiene un nombre de blasfemia. Y déjame decirte que en Apocalipsis, el anticristo, Babilonia y todos son apóstatas. Apostasía significa una persona que pertenecía a la fe y se apartó. Por eso tiene un nombre. Por eso tiene un nombre de blasfemia. Porque está reclamando, está poniéndose en el lugar de Dios. Por eso es blasfemo el nombre. Porque está tomando algo de Dios y usándolo mal para su propio provecho, para su propia identidad, para que la gente acepte, para que la gente sea atraído. ¿Cuántos hay que están usando hoy en el nombre de Dios con blasfemia? Lo están usando para hacerse grandes, para hacerse famosos, para tener dinero, para hacer un imperio. ¿Cuántas cosas se han hecho en el nombre del Señor? El tribunal que levantó la iglesia llamado la Inquisición, que solamente en el tiempo del Papa Inocencio III mataron 1 millón de valdenses y albigenses que eran cristianos en Europa, que el único delito era que no querían doblegarse frente a las doctrinas de Roma y leían la palabra de Dios. 1 millón mató solamente ese Papa en el nombre del Señor. La Santa Inquisición inventaron las torturas más crueles que alguna vez al demonio se le haya ocurrido. Se cree que Adolfo Hitler, cuando iba a torturar a los judíos, fue a leer los libros de la Inquisición para ver cómo torturaba a la iglesia a los cristianos. Sin embargo, le llamaban la Santa Inquisición. Y era torturas en el nombre del Señor lo hacían. Así conquistaron América con los indios en el nombre del Señor, dándoles revelaciones que aparecía la Virgen, que aparecía cosas, y era para subyugar a los pobres indios y a doblegarlos con mentiras. De tal manera que los indios le decían a esos sacerdotes que eran fieles, como el padre de las casas, Bartolomé Díaz, que tenía ciertos principios, se les decían: y dime una cosa, Pizarro, Almagro y Cortés y toda esta gente van a estar en el cielo. Oh, sí, son cristianos. Ah, pues quédese con su cielo. Yo quiero ir al infierno mejor, porque con esta gente yo no quiero estar. Porque eran conquistadores, eran terribles, eran cristianos. Una vez venían dos discutiendo en el barco de cuál espada era mejor. Y uno decía: la mía es mejor porque es de Damasco, es Damascena. La mía es mejor porque es árabe. Vamos a probarlo cuando lleguemos a la playa. Y cuando llegaron a la playa llamaron a 2 indios. Esto es real. Pusieron la cabeza sobre una piedra y dijeron: a ver,
¿Cuál de las dos espadas corta la cabeza de un solo golpe? ¡Fuan! ¡Bah! Cristianos. Es una blasfemia. Llevar el nombre de Cristo y vivir así es una blasfemia. Ese es el gran engaño de Babilonia ahora. Que se ha disfrazado. Se ha disfrazado. Hay un disfraz. Para que las naciones se puedan beber el vino, hay que darle confianza. ¿Y qué mejor confianza que hacerlo en el nombre de Dios? Donde la gente tiene confianza. Miren, yo le cuento las cosas que la gente ha hecho en nombre de Dios. Hay individuos que en el nombre de Dios le han dicho a hermanitas en la iglesia: mire, yo soy el pastor, yo estoy en autoridad de Dios. Y en aquellos tiempos los patriarcas tenían muchas mujeres. Sírveme como mujer. Así, todos esos locos que andan por ahí lo han hecho, hermano. Donde personas le han reclamado a la autoridad a mujeres y ahora se le han cedido sexualmente porque lo han visto como una autoridad y lo han hecho en el nombre de Dios. Y las personas se han doblegado ciegamente porque es en el nombre de Dios. Eso es blasfemia. Usar algo tan santo como el santo de los santos para yo llegar a lo más aborrecible, que da pena ni decirlo. Ese es el espíritu de Babilonia, que comenzó con Nimrod en contra de Dios abiertamente. El poderoso que se levanta contra Dios, pero ahora no. Ahora dice no. Peleando con Dios de frente no puedo conquistar a nadie, ni le puedo dar a beber el vinito. No le puedo dar la copa que se la beba. Así que yo me tengo que vestir con un nombre de blasfemia, con una falsa identidad, en el nombre del Señor. Por eso hay que tener cuidado para identificar. Que Dios nos dé espíritu de discernimiento para identificar. No le vamos a decir sí a todas las cosas, no importa que sea el ungido el que lo esté diciendo. Si lo que usted me está diciendo a mí no está de acuerdo a la palabra de Dios, a mí no me importa cuán ungido, cuán grande usted sea. Tengan cuidado con aquellos que usan mal su autoridad. Ah, no, porque lo dijo, es un hombre muy ungido que Dios respalda. No, no, no. Hay un montón de gente. El hermano Benny Hinn ha tenido que pedir perdón públicamente por las doctrinas falsas que ha enseñado. Una vez habló Benny Hinn que eran 3 divinidades que había. 9 dioses había en él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 3 más, y 3 más, y 3 más. Una doctrina terrible y él tuvo que pedir perdón. ¿Y cuánta gente cayeron porque era el ungido Benny Hinn que lo dijo? No, hermanos, no, eso no es así. Perdóneme que menciona al siervo de Dios, Benny Hinn, pero es la verdad, usted tiene que retractarse de doctrinas. Usted tiene que tener cuidado con el asunto de que alguien use el nombre de Dios. Mire a ver si está viviendo bien. Mire a ver si sus hechos están de acuerdo con las palabras. Porque tenía la boca de Babilonia. No es la boca, no es lo que dice. No es lo que lleva en la frente, no es la identidad, no es el nombre que se da. Por eso es que en la Biblia usted ve tanto que Dios habla del nombre. Y le dice a los redimidos: ustedes llevan mi nombre, para gloria mía los creé. Por eso es que los intercesores como Moisés, cuando Dios se va a destruir a Israel, se meten en el medio y dice: ¿qué será de tu grande nombre? ¿Qué va a decir la gente? Que los sacaste de Egipto, pero te faltó el poder para meterlos a la tierra que le prometiste. ¿Qué va a decir la gente de ti después? Que tanta bondad y poder que manifestaste a este pueblo y después lo destruyen en el desierto. Te van a juzgar mal. Cuida tu nombre. Y a Dios eso le encanta naturalmente, porque no era ellos que estaban orando, era Cristo orando en ellos. Esa era la crisis de Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? Deprimido. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado a Jehová, están ido en pos de los Baales, matan a los profetas y tienen la tierra llena de altares a un Dios falso. El celo de Dios, el nombre. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Tengan cuidado con el nombre. Por eso Pablo dice: nuestra carta de recomendación son ustedes. Ustedes son cartas leídas. No me exija tú a mí que acepte la carta como de Dios si yo no he leído el contenido. Yo tengo que ver el contenido, yo tengo que ver la vida de la persona para saber que viene de Dios.
Yo nunca voy a decir Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si el que viene en el nombre del Señor no tiene el espíritu humilde de aquel que entró en el burro en Jerusalén. Para yo decirle a un embajador, bendito es el que viene en el nombre del Señor, yo tengo que oír su mensaje y ver su vida, a ver si no es un nombre de blasfemia. Amén. La Biblia dice que por su fruto le conoceréis. La Biblia dice que hay que ser probado y aprobado. Dios prueba y Dios no tiene que probar, porque Dios conoce el corazón. Sin embargo, Él prueba, dice la Biblia. Dios prueba el corazón. Dios prueba a los hombres. Sin embargo, nosotros no probamos nada. No tomamos el vino sin saber de dónde procede el vino. Simplemente porque fulano es un hombre ungido. O fulano, no importa quién sea. Yo tengo que probar primero, a ver si ese nombre es blasfemo. ¿Saben ustedes lo que es cuando ustedes dicen en el nombre de Jesús? Nosotros repetimos eso muchas veces y no sabemos. Cuando usted dice en el nombre de alguien, usted está en representación. Es como si el mismo Jesús lo dijera o el mismo Jesús lo hiciera. Eso es en el nombre de Jesús. Es como si Jesús lo hiciera. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Quiere decir por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús es, por aquel que está a la diestra tuya. Ese es el nombre. Y ahí dice que la bestia tiene un nombre de blasfemia y también la ramera tiene nombre de blasfemia. Está usando mal el nombre de Dios. No podemos ser incautos. Probátelo todo, retened lo bueno. Hay que probar. Y más que Jesús nos advirtió que en los últimos días van a venir engañadores. Hay que probar. Por eso que las iglesias son víctimas de cuántos mercenarios andan por ahí que aparecen. Cada rato me llaman a mí. He oído hablar de usted. Me dejan mensaje en la máquina. Yo vengo de tal parte. Me recomienda fulano. Me recomienda Perencejo. Soy de Sutanejo. Fulano me habló. ¿Para qué? Para venir a la iglesia a vender cosas. No. La carta de recomendación es tu vida. Esa es la carta de recomendación. Tu vida. Carta de recomendación es siéntate ahí. A veces el Espíritu da testimonio que tú eres el hombre que va a llevar la palabra hoy. Siéntate ahí. Con humildad. Cuando vayas a un lugar, siéntate en la última fila ya. Y si eres digno, Dios te va a traer aquí al frente y te va a honrar delante de todos. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús. Quiero ver al Espíritu. Aquí en la fiesta de agosto vino alguien de lejos reclamando que era apóstol y ofendió a todo el mundo. Porque venía de una campaña que habían 80,000 personas en el sitio. Y vino aquí 2 o 3 personas. Y era tan grande que no podía aprender de nadie. Y digo, yo que habla de reclamar de que es apóstol y defendiendo a los apóstoles con un tipo de testimonio como este. El apóstol lo primero que aprende es humildad en la escuela de Cristo. No reclama título, vive como un siervo de Dios. Le sirve a todos y no anda reclamando título. Eso es lo que yo quiero ver, tu vida. No el nombre que tú te pones en la frente, que a veces es un nombre de blasfemia. Todo aquel que en el nombre de Dios vive una vida contraria, con un espíritu contrario al que es de Cristo, es un blasfemo. Pero ya conocemos esos 4 espíritus: el espíritu del león, el espíritu del oso, el espíritu del leopardo y el espíritu de la bestia espantosa. Ahora, vengan conmigo al libro de Daniel. Ya terminamos la introducción. Libro de Daniel. Ahora vamos a lo que Dios quería decir hoy. Miren lo que dice aquí. Capítulo 3. Dice versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, todo el capítulo 2 de aquí. ¿Saben de qué habla el capítulo 2? Yo no lo voy a leer entero porque sería imposible. Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su mente.
llamó a todos los astrólogos y sabios de Babilonia y les dijo, si ustedes no me dicen el sueño y la interpretación, ustedes serán descuartizados. A ese le olvidó el sueño y había que recordárselo y a la vez decirle cuál era el significado. Y los magos le dijeron, ningún rey ha pedido a siervo alguno tal cosa. ¿Cómo vamos nosotros a saber lo que tú soñaste? Y luego la interpretación, dinos qué soñaste, te diremos la interpretación. Y él dice, ustedes están poniendo dilación, ustedes son los que están entreteniéndome acá. Y dio un decreto que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y la noticia llegó a Daniel y Daniel se metió con Dios y Dios le dio el sueño y la interpretación. Así que él fue donde el encargado de matar a los sabios y a los adivinos, a los astrólogos. Dios me ha revelado a mí el sueño, llévame donde el rey. Bueno, llevan a Daniel donde el rey y Daniel le da toda la gloria a Dios y le dice, mira, ningún hombre puede hacer lo que tú le estás pidiendo, pero el Dios del cielo que revela los misterios ha querido revelar al rey las cosas que han de pasar después. Entonces le dijo, tú estabas preocupado por las cosas que iban a venir y tuviste un sueño. En el sueño tuviste una gran estatua, una imagen bien grande, que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata, tenía el vientre de bronce y en la parte de abajo las piernas era de hierro y en los pies era hierro mezclado con barro. Entonces Daniel dice, ese fue el sueño. Ahora la interpretación es la siguiente. Esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Pero después de ti se levantará un reino inferior en cuanto a esplendor, que fueron los persas. Y después de ese va a haber otro imperio, que era Grecia. Y después de ese va a venir otro imperio, que es Roma, la parte de abajo que es hierro. Y el imperio romano se dividió en dos, que son dos piernas, oriente y occidente. Y en la parte de abajo, los 10 dedos, fueron la Europa moderna, que son los reinos que salieron, que fueron 10 reinos que salieron del imperio romano. Así que le dice el futuro completo a Nabucodonosor y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca tendrá fin. Porque dice que él vio una piedra, una roca grande, que le dio a la imagen en los pies. Y dice que descuartizó la imagen y se hizo un gran monte. Se hizo un gran monte. Y Dios estableció su reino que nunca tendrá fin. Esa fue Daniel 2, la profecía. Así que a Nabucodonosor no le gustó la visión. Y se le metió el espíritu de Babilonia. Porque cada vez que saludaban a Nabucodonosor le decían, rey que para siempre vive. Sucede que, y como todo el mundo le decía, rey que para siempre vive, dice, mi reino no tendrá fin. Pero Dios le está anunciando que va a tener fin, que viene un reino, que vienen los persas, que vienen los griegos, que vienen los romanos y que viene la Europa moderna, o sea, los reinos de abajo, y que al final viene el reino de Cristo que va a destruir a todos los reinos de las naciones y Dios va a establecer su reino que nunca tendrá fin. Y Dios le dice a Nabucodonosor que hay un solo reino que no va a tener fin y ese reino de la piedra que le da el reino de los hombres y la golpea y la destruye para establecer el reino de Dios. ¿Y ustedes saben qué hizo este sinvergüenza? La imagen que vio en el sueño la mandó a hacer. Y mandó a hacer una estatua altísima en el campo de Dura. ¿Y saben qué hizo? La hizo de oro totalmente. La hizo entera de oro, como diciendo, mi reino no tendrá fin. Desafiando la palabra de Dios. Y se le metió el espíritu de Babilonia, que es el espíritu de Nimrod, poderoso, que se opone a Dios, porque el único poderoso es Dios. Y esa imagen los representaba a él y a su reino. En contra, le estaba diciendo que no es Cristo el que va a reinar, sino Babilonia. Eso es lo que quiere decir él. El reino que no tendrá fin no será el reino de la piedra, sino el reino mío, la cabeza, Babilonia. Y miren las características de la imagen. Ustedes pueden entender porque en Apocalipsis habla mucho de imagen. La imagen de la bestia. ¿Qué va a hacer el anticristo al final? Hay que adorar a la bestia y a su imagen. Como que nos está abriendo Apocalipsis, ¿no? Para entender un poquito en el espíritu. En Apocalipsis, la bestia tiene un nombre de blasfemia y a todo el mundo se lo quiere poner en la frente también. Y en la mano. La imagen de ellos. Y la imagen representa el espíritu que hay en ellos.
Porque no dice la Biblia que Cristo es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo piensa y siente como Dios. Es igual a Dios. Y la imagen de la bestia es como siente, como piensa, lo que proyecta, lo que transmite, la naturaleza. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa imagen? Primeramente fue levantada para decir, el reino soy yo, Babilonia. El reino eterno es el mío, que nunca tendrá fin. Por eso la imagen es completa. Y miren las características de la imagen. El rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos. El 6 es el número de hombre. El número de la bestia en Apocalipsis es 666. Aquí dice que tenía 60 codos. 60, 6 por 10, 60. 60 codos de alto. Su anchura, ¿de cuánto? De 6 codos. Esa es la imagen de hombre de Babilonia. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había que levantado. Que ese que llamó a todos los grandes de su reino, que era el mundo entero, para que vinieran a ver la estatua y a adorarla, a su imagen. Y mira lo que sigue diciendo. Fueron pues reunidos, y ahí están todos, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el espíritu de Babilonia, que cuando hacen algo, invitan a todos los grandes, para que vengan a ver lo que ellos hicieron. Este es el espíritu de Babilonia. Vengan a la dedicación de lo que yo he hecho. Invitan a los grandes, al alcalde, al gobernador, gente grande, los grandes ministros, los grandes ungidos, los grandes que se han destacado, que vengan a ver lo que yo he hecho. A ver mi obra, a ver mi imagen, pero adorarla también. Sigue diciendo. El 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, número 1, de la flauta, número 2, del tamboril, número 3, del arpa, número 4, del salterio, número 5, y de la zampolla, número 6, 6 instrumentos también, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6 instrumentos, 60 de alto, 666. Ahí están los 3 6, 666. Es el espíritu. Quiere decir que la química es la imagen del hombre. El hombre prepotente, que se cree Dios, que quiere desafiar a Dios, que hace una imagen, invita a los grandes para que vean la obra de sus manos, para que todos vengan a adorarle. Adorar. Cuando suene la música. ¿Saben ustedes qué pasa cuando hay música? ¿Cómo adoramos nosotros acá? Con instrumentos. Pero cuando suena la música hay que postrarse delante de la imagen, o sea, adorar la imagen que hizo Nabucodonosor. Ahora, ¿qué es lo que hay que adorar? ¿Cuál es el espíritu de Nabucodonosor? ¿Cuál era su intención? Él hizo que vinieran del mundo entero los magistrados y gobernadores de todo su imperio para que vengan a adorar la imagen, para decirle a Dios, el reino de la piedra no va a ser el reino eterno, es mi reino. Hay que adorar mi imagen, la imagen que yo edifiqué. Yo creo que hay que tener mucho discernimiento para usted identificar ese espíritu en las naciones, en el mundo y en la iglesia también. El espíritu que quiere reinar, que no deja reinar a Dios, que se opone a Cristo. Lo nuestro, lo que nosotros hacemos es lo que hay que adorar. Es el espíritu de Babilonia, el espíritu que desafía a Dios, el espíritu prepotente, el espíritu que no quiere que Cristo reine. Ahora, miren lo que pasó.
Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Cómo dice ahí? Maliciosamente. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey que para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la música, o sea, de la bocina, de la flauta, de tamboril, etcétera, todos los instrumentos, se postre y adore a tu imagen. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Párate aquí. Déjame decirte algo muy importante. Babilonia es el lugar donde se quema a todo aquel que no adora la imagen de los hombres. ¿Puedes entender eso? Los que tienen años en la iglesia saben que el que no adora las imágenes que han creado los hombres, lo queman. Literalmente lo queman. No lo llaman un horno, pero lo queman. Usted se quema. Lo ignoran o lo hace la vida imposible, lo boicotean hasta que lo hacen morir a usted. Si usted no se dobla ante las imágenes, si usted no pertenece a la organización, si usted no participa, si usted no hace, usted es quemado. No solamente te quieren obligar a adorar la imagen de Babilonia, que es la imagen que quita a Cristo para que reinen los hombres. Porque la Biblia dice que cuando suenen los instrumentos hay que adorar a Dios, no adorar al hombre. Sin embargo, Babilonia dice que hay que adorar a las imágenes de los hombres, que son las instituciones, los logros, la fama y todo lo que hacen los hombres. Cuando la Biblia dice, adora a Dios. Es interesante que en el libro de Apocalipsis todo es adoración. Aparece Cristo glorioso, el único digno de desatar los sellos, el único digno de sentarse en el trono, el único digno de alabanza. El cielo le alaba, los 24 ancianos, los 144,000, la gran multitud, los 4 seres vivientes, todos se postran delante del Cordero. Pero ¿qué hace la bestia? La bestia entonces pone una señal y pone una imagen y declara que hay que adorar a la imagen de la bestia. Y el que no le adore hay que matarlo. Fue lo mismo que hizo Nabucodonosor. Léanse el Apocalipsis, lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando que venga un poder mundial o una computadora que nos selle. Y entonces lo estamos literalizando cuando en realidad se está cumpliendo todos los días. Que a fuerza de presión y de hostigamiento y de ignorancia y de forma de tratarte con indiferencia y de muchas formas te quieren obligar a tú postrarte frente a los hombres y a su gloria y a participar de sistemas humanos que se oponen a Dios. Pero hay un pueblo entendido que Dios le ha revelado. Déjame decirte, yo no niego que va a venir un anticristo. Yo no niego que va a venir un anticristo porque voy a contradecir la Biblia. La Biblia habla del anticristo. Pero dice Juan, muchos anticristos se han levantado hoy en el mundo. Todo aquel que no quería que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Está hablando de una secta. Los docetistas que pensaban que Cristo era una apariencia nada más. Déjame decirte una cosa. Todo aquel que quiere reinar y no deja reinar a Cristo es un anticristo. Todo aquello que sustituye a Cristo es un anticristo. Nabucodonosor es un anticristo. Porque levantó una imagen para decir que el reino de Babilonia, el reino de los hombres, va a ser perpetuado. Cuando la Biblia dice que el único reino que no tendrá fin es el reino de Cristo. ¿De cuántas maneras nos quieren presionar a adorar a la bestia y a la imagen? Predique usted rectamente la palabra de Dios para que usted vea de qué manera lo tratan. Yo le puedo decir eso porque yo lo he vivido en carne viva. Pero a mí ni me entristece ni me ofende. En estos días salí de la cabina inspirado. Venía un hermano por ahí, uno de los líderes. Y tenía que pasar, entrar por esa puerta porque iba a pasar a la cabina. Y cuando me vio, le dijo a la persona que andaba por el otro lado. Ahí frente a mí, yo lo saludé. Y yo dije, bendícelo, Padre. Aunque no me salude a mí, miembro del cuerpo de Cristo, bendícelo, Padre. No se lo tome en cuenta. Por causa de la palabra. Es sencillo. Han creado una imagen. Hay que adorarse. Usted no se quiere llamar reverendo si usted no entra en el ambiente del halago a los hombres.
que dicen 3 palabras y 2 son de halago a los hombres. Este hombre terrible que se ha destacado. Este fue el primero que trajo el evangelio a tal parte. Este fue el individuo que comenzó la obra en este lugar. Este fue el individuo que comenzó la cosa aquí en Nueva York. Que da ganas de vomitar. Si usted no hace eso, usted no pertenece a nuestro. Este hay que crucificarlo. Este hay que quemarlo. Pero gloria a Dios por Sabrá, Mesach y Abednego. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sabrá, Mesach y Abednego, cuando lo trajeron delante, dice que maliciosamente lo acusaron. Y lo trajeron delante del rey. Y el rey, lleno de arrogancia, le dice: es cierto, Sabrá, Mesach y Abednego. Pero antes de decirle, caliéntame el horno 7 veces. Yo voy a ver si es verdad que estos no van a adorar a mi imagen. Yo quiero decirte que en los últimos días van a calentar el horno 7 veces. Y se le va a poner la cosa difícil a los que adoran solamente a Cristo. A los que son del reino de Dios solamente. Que no andan buscando la gloria de una organización, de una institución, sino la gloria del Cristo glorioso de Dios. No piensen los hombres y las mujeres del mundo que van a estar siempre cantando y danzando y alabando y todo va a ir bien. No, va a haber oposición y persecución en los últimos días. Y van a calentar el horno. Y le van a poner las cosas más difíciles a los siervos de Dios que no adoran la imagen del hombre. Del 666, que es imagen de hombre. Interprétalo en el espíritu. Yo no estoy pensando ahora en un sellito que te van a poner, ni en una computadora que te van a prohibir comprar y vender. A mí me han prohibido comprar y vender un montón de veces. No en el supermercado, pero sí en la iglesia. Yo he ido a sacar a bailar y me dicen: no, este baile no es para ti, tú no eres de aquí. ¿Se asombran? Sí. Si usted no hace lo que ellos hacen, usted lo discriminan. Usted lo tratan de tal manera que le calientan el horno. Solamente que aquel horno quemaba físicamente y este quema espiritual. Que si usted no es de Dios, le tiren, le metan raíz de amargura a uno por dentro. A un coraje porque te afligen. Te afligen. El fuego es un tipo de aflicción. Te afligen. Y te afligen 7 veces. Pero saben ustedes que los que calentaron el horno se quemaron. Así le va a pasar a los que calientan el horno para los siervos de Dios. Se van a quemar. Se van a quemar. Hermanos, hay una imagen en Apocalipsis, es la misma de Babilonia. Nos van a impedir comprar y vender. Significa que te impiden. Imagínate que tú vayas al supermercado y no te vendan. Que tú vayas a donde mecánico y no te quieras arreglar el carro. Que tú vayas al abogado y no te quiera atender. ¿Qué te están haciendo? Te están impidiendo, haciéndote la vida imposible. Te están privando de las cosas necesarias para la vida. Lo que pasa es que esto es espiritual. Te privan de las cosas, te boicotean, te impiden. Y no solamente a mí me están boicoteando. Están boicoteando la gloria de Dios que viene a pasar y no la dejan pasar. Por eso Dios dijo que lo alto se baje y lo que están abajo se suba y lo torcido se enderece para que pase mi gloria. Pero no, si no dejan pasar a Dios, me van a dejar pasar a mí. Y calentaron el horno 7 veces. Y viene Babilonia, que tiene la boca grande. La bestia tenía la boca de Babilonia. No es esta, así dijo él, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y le dice: es cierto, Sabrá, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren adorar la imagen que yo he levantado. Le contestaron: rey, no te informaron mal. Somos nosotros los que no queremos adorar tu imagen. Y dice que el rey se enfogonó. Le dio un coraje y mandó a calentar el horno 7 veces. Y después que lo calentó 7 veces, que le dijeron que los que lo calentaron se quemaron. Dice: ahora vamos a ver. A ver qué Dios podrá librarlo de mis manos. Oigan eso, de mis manos. Y los jóvenes hebreos le contestaron: bueno, primeramente, déjame decirte que el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Y de hecho, nos va a librar.
Pero si Él en su soberanía no le da la gana de librarnos, tampoco adoraremos la imagen. ¡Aleluya! Ese es el espíritu de los mensajeros de Dios de los últimos días. No se van a doblegar frente a la imagen de los hombres. No se van a doblegar. No importa que nos prohíban comprar o vender, que nos boicoteen, que nos hagan la vida imposible, que no nos dejen predicar, que no nos dejen llegar a la ciudad. Un pastor estaba hablando de cierto lugar donde había una campaña y dice que los líderes estaban enojados porque los que fueron a dar la campaña en ese lugar no los reunieron a ellos. Había que pedirle permiso en la ciudad para hacer una campaña, porque no lo subieron a la plataforma, estaban enojados. ¡Qué barbaridad! Hay que rendirse, hay que darle homenaje, hay que darle reconocimiento, hay que doblegarse. ¡Qué sed! Hay una sed de que me adoren, de que me reconozcan. Ese es el espíritu de Babilonia, de Nabucodonosor. Es una imagen. Hay que adorar. Ay, si yo le cuento cuántas cosas. El que no haga esto y esto, aquí no predica en este lugar, pues tampoco adoraremos a la imagen. Pues si no predico, no predico. Si para predicar hay que adorar la imagen, yo no predico. Dios nos está revelando el espíritu de Babilonia. No hemos quedado con la literalización de Apocalipsis. Hay muchos anticristos que ya han venido al mundo, dice Juan, y ya está en el mundo. El espíritu de Babilonia, el espíritu de anticristo, que le dice a Cristo, tú no vas a reinar. La imagen de oro, la nuestra, que desde la cabeza hasta los pies es de oro completita, nuestro reino no tendrá fin. Y Jehová se reirá desde el cielo, dice el Salmo 2. Porque en el Salmo 2 el padre le dijo al hijo, siéntate a mi diestra, yo te daré como herencia a las naciones. Y dice, adoren al hijo. Y dice, Señor, mira que se han levantado los reyes de la tierra contra tu ungido. Cortaron sus ligaduras. El Señor se va a reír en el cielo. ¿Saben ustedes qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego por no doblarse ante la imagen? Que Dios se metió con ellos en el fuego. El que está dispuesto a quemarse con Dios, Dios se mete con él a las llamas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El que no adore la imagen de la bestia, no importa que te tiren al horno de fuego, ahí va a estar el Señor caminando contigo. Y Nabucodonosor decía, ¿no fueron 3 lo que ustedes lanzaron? Y yo veo un cuarto ahí, y este es semejante al hijo de los dioses. Pasa que él dice dioses porque creen muchos, pero era el hijo de Dios que estaba allí, dando vuelta en las llamas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová. ¿A quién se lo estaba diciendo Isaías, el profeta? A los que estaban en Babilonia. Es un mensaje difícil ¿verdad? No se puede predicar en la radio ni en la televisión. Quema, ¿no? Quema el mensaje. Pero eso es lo que Dios está revelando hoy a la iglesia. Bienaventurado el pueblo entendido. Dios reveló a Daniel. Daniel era un entendido. Reveló el espíritu que hay en el reino de los hombres. Los hombres de Dios son humildes, mansos. Buscan la gloria de Dios, no la gloria de ellos. Construyen, pero para Cristo. No construyen imágenes. Buscan adoración para Dios, no para ellos. No para lo que ellos hacen. No llaman a la gente que vengan a ver lo que ellos hicieron. Llaman a la gente que vengan a ver lo que Dios ha hecho. Amén. Pablo decía, y la gente glorificaba a Dios en mí, porque él era un perseguidor. Y él hacía blasfemar a los santos, los obligaba a blasfemar en nombre de Jesús. Y ahora Dios tuvo la gracia de llamarlo a ser apóstol de los gentiles. Que la gente decía, aquel que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe a la cual se oponía. Y la gente glorificaba a Dios en mí. Qué lindo cuando la gente glorifica a Dios en mí. No me glorifica a mí, sino a Dios en mí.
vengan a ver lo que Dios ha hecho. No vengan a ver lo que yo hice. ¿Hacia dónde estamos llevando a los hombres? Hacia las obras de los hombres para que la gente adore a fulano. Porque fulano mira lo que logró, mira lo que alcanzó, mira lo que hizo. ¿Cuántas imágenes se están haciendo por ahí? Llamando a la gente que venga a adorarla. Las obras. Y hay de aquel que no la adore. Oye, tú no viniste a la celebración. ¿A cuál celebración? ¿Cómo a cuál celebración? Yo te mandé la invitación. No viniste a mi fiesta. Si hubiera sido de Dios, hubiera ido. Es triste. Dios no lo dice eso con gozo, lo dice con tristeza. Pero Dios está revelando como pueblo el espíritu que hay en Babilonia. Y ya está cambiando nuestra mente, porque pensábamos que antes Babilonia era religión falsa. No, hay algo peor, porque ya lo falso ya no nos engaña a nosotros. Ya sabemos todas las doctrinas verdaderas de las que son falsas. Pero hay algo de Babilonia en la cual la iglesia está cayendo. Y es en este espíritu muy seductor, semejante al leopardo, el intelectualismo, semejante al oso. Pese se destacaba por ciertas doctrinas que tenía, el dualismo entre el bien y el mal, que el mal y el bien son eternos, y un montón de doctrinas falsas que vienen de Persia, que están siendo practicadas en la India y otros lugares de la tierra hoy. Pero esos son los pies. Pero hay que tener miedo a la boca, porque la Biblia dice que la autoridad está en la lengua. El cuerno pequeño hablaba grandes cosas contra Dios. ¿Saben ustedes lo que le pasó a Daniel en Babilonia? Capítulo 6. ¿Saben qué pasó? Que maliciosamente también le pusieron un lazo, una trampa. Y le dijeron al rey, da un decreto que el que durante tantos días, el que adore a otro Dios, que no sea tu Dios, o estos dioses, tíralo al foso con los leones. Y se dio el decreto que solamente que había que adorar a los dioses de Babilonia, el Dios de Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? Como hacía todos los días. Daniel no cerró la ventana, ese día la abrió de par en par, para que todos me vean orando. Y puso su cara hacia Jerusalén, la ciudad del gran rey. El rostro hacia Jerusalén significa, allá está mi herencia, allá está el pacto, allá está mi Dios, allá está donde regresará este pueblo, a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y Daniel seguía orando. Y entonces fueron donde el rey y le dijeron, tú sabes que hay un hombre aquí que no te respeta. Porque eso es lo que dicen, que tú no lo respetas. No respetan la autoridad. La autoridad está en contra de la mayor autoridad, que es Dios. Y entonces tomaron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y entonces Dios aquí me enseñó dos cosas. Babilonia es el lugar donde te queman si tú no adoras la imagen de Babilonia. Y te tiran con los leones si tú adoras a tu Dios. Miren de qué manera Babilonia quiere obligarte a ti a adorar a su Dios, a su imagen. Si no la adoras, para el fuego. Pero si tú adoras otro Dios, con los leones. Eso es Babilonia. Pero los leones no se pudieron comer a Daniel, porque Daniel servía al león de la tribu de Judá. La imagen del reino de Cristo es el león. ¿Y cuál es la imagen de Babilonia? El león. Es una usurpación. Por eso se lo llevaron a los leones a Daniel posiblemente. El símbolo. Se lo come el símbolo. Como quiera quieren obligar a uno a hacer eso. Pero gloria a Dios, porque aquí en el libro de Daniel hay 4 personas que ni le temieron al fuego ni a los leones. Apocalipsis termina diciendo que va a haber un pueblo en los últimos días que no se va a doblegar ante la bestia y su imagen, que no van a adorar a la bestia y a su imagen, no importa las consecuencias, aunque me priven de comprar, de vender, de lo que sea, no vamos a adorar imagen. Y ese es el pueblo que va a reinar con el Cordero. Y Dios nos está predicando ese mensaje para cuando llegue este tiempo tengamos el discernimiento bien fino y digamos, ay, pero si no tienen que ponerme un sello en la frente ni en las manos,
Algunos están esperando que le van a hacer como los productos de supermercado, que todos tienen un número. Deje ver en la frente a ver si usted puede comprar aquí. No, usted no puede comprar aquí. Puede ser que el diablo sea más sabio que nosotros y diga, ya eso lo saben que yo lo voy a hacer. No lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de una manera que ni cuenta se van a dar. Lo voy a hacer que me adoren y que ni cuenta se den. Pero hay un pueblo que no importa de qué manera el diablo baraje las cartas ni en qué manera haga la trampa. Ese pueblo va a saber porque Dios le va a revelar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos está revelando esto, hermanos? Porque Babilonia, desde el Génesis, es la enemiga de Dios. Vamos a seguir estudiando acerca del espíritu de Babilonia. Vamos a seguir mirando muchas cosas también. No solamente estamos siendo transportados a Babilonia, sino que en Babilonia nos quieren obligar. Pero no doblaremos nuestras rodillas ante ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Solamente a Cristo. A Cristo y solo a Cristo. Demos gracias a Dios que nos revele estas cosas. Van a tener ahora los sentidos bien ejercitados. Y se van a dar cuenta, este es lo que quiere que yo adore su imagen. Este es lo que quiere que yo adore su imagen. Diremos, no adoraremos imágenes de hombres. Hay algo por lo cual se está lidiando y es la gloria de Cristo. Por eso Dios está revelando estos mensajes para que ustedes puedan identificar los espíritus que son muy sofisticados y muy disfrazados. Para que ustedes sepan que estamos participando y mirando, constantemente siendo seducidos a adorar imágenes de hombres. Vengan a ver lo que yo he hecho. Y eso que hace contradice a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has tomado estas cosas ocultas y tú las has revelado por el Espíritu. Antes para nosotros Babilonia es simplemente un lugar de confusión. Ahora vemos que es el lugar de cautiverio y que hay un rey en Babilonia que se opone a Cristo y que tiene una imagen de oro total que quiere contradecir que Cristo va a reinar para siempre y que quiere castigar a aquel que no adora su imagen. Señor, hemos entendido que muchas veces no han querido obligar a adorar imágenes que los hombres han hecho, pero que contradicen el reinado de Cristo, contradicen su reino. Gracias te damos por revelarnos estas cosas. Ayúdanos a no ser indiferentes a esto, porque esto es una revelación de algo muy profundo que está pasando en la iglesia. Para cuando lleguen los tiempos donde las cosas se pongan más difíciles, el espíritu de intolerancia religiosa, el espíritu que se frustra cuando no es adorado, se levante contra los santos para echarlos en el horno de fuego o en el foso de los leones. Que nosotros podamos mantener la fe de Daniel y la fe de los jóvenes hebreos. Que no adoremos la imagen bajo ninguna circunstancia, aunque tengamos que quemarnos en el fuego. Dios de los cielos y de la tierra, bendice a este pueblo y bendice a tu iglesia en todo el mundo, porque tú tienes en la iglesia un pueblo, dentro del mismo pueblo, que ha entendido estas cosas. Y aquellos que no lo han entendido todavía, rogamos en el nombre de Jesús. No estamos predicando esto, tú lo sabes, para atacar a nadie ni criticar a nadie, sino para revelar qué espíritus son los que nos quieren engañar, los que quieren seducir a la iglesia de Cristo para arrastrarla al mundo, al pecado, a la adoración de las imágenes de los hombres. Señor, como dice la palabra, a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás y solamente Él será el objeto de tu alabanza. Hay en el libro del Apocalipsis un grupo que no adoran a la bestia ni a su imagen, y no adoraremos la imagen de la bestia y no adoraremos la imagen de Nabucodonosor ni del reino de los hombres. Cuídanos, Dios. Eso lo estamos diciendo por fe, no por confianza en nosotros mismos.
sino porque tú ya nos has revelado y en el momento dado nos va a dar la iluminación para distinguir el sofisma, la sutileza, la estratagema del mal. Venga tu reino sobre nosotros. Padre, el apóstol Pablo dijo, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean engañados y seducidos. Permite que la iglesia no sea seducida, que la iglesia no sea engañada. Cuídanos, Dios. Tú estás abriendo nuestros ojos para conocer el bien y para conocer el mal. Que este pueblo sepa usar bien esta información para vivir la palabra. Venga tu reino sobre esta iglesia. Y venga tu reino sobre la iglesia en esta ciudad. Y venga tu reino sobre los ministros tuyos en esta ciudad. Y venga tu reino sobre toda la iglesia en el mundo. Gracias, Padre. Guárdanos en fe, en esperanza y amor. En el nombre de Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.